Hoy en día hay muchas facilidades, siento yo, que se están desperdiciando para uno emigrar a otro país. Ejemplo, hace poco me veía que en Europa, o sea, haz de cuenta la pirámide de la población. Sí, sí, claro. Entonces, hay muchos ancianos y hay pocos jóvenes. Entonces, las oportunidades para los jóvenes son demasiadas, solamente que por falta de información, por falta de acceso a la misma, se Claro. están desperdiciando muchas oportunidades. Claro, No sé qué opinas, Garray. pues mira, pues ya sabemos que desde hace varios años se lleva, pues va ocurriendo esto, ¿cierto? Y hemos visto muchas veces como países como Canadá, países como Grecia, ¿cierto? Han sacado planes donde le pagan a los jóvenes tanto como un subsidio, por así decirlo, para que se vayan o a estudiar o a trabajar, ¿cierto? Y la condición es que tienen que vivir en Canadá era como 5 años mínimo, Sí. ¿cierto? En Grecia sí se pasaron un poco de verga y dijeron, no, tienen que vivir aquí mínimo 20 años, Uf, ok. ¿sí? Pero entonces el tema es, relacionándolo un poco como con lo académico, ¿no? Últimamente, ¿cierto? Pues yo que gracias a mi primo, pues he estado como viendo un poco más de ese mundo. Hay un montón, pero un montón de ferias de Sí. universidades, sea de Estados Unidos, sea de Canadá, sea de Alemania, ¿cierto? Mi primo y yo este fin de semana vamos a ir a uno. eh, y pues te pones a pensar y es como, o sea, ¿cuándo, cierto? Uno había escuchado de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando nos graduamos, Sí. ¿cierto? Nunca, o sea, nunca escuchamos de que existían ferias para universidades internacionales, de que existían ferias para trabajos, ¿cierto? Para empleos, hay Mm, muchas conferencias, webinars, ¿cierto? ok. Que hablan de eso. Y ahora sí, cuando, yo me acuerdo que al que fui, ¿cierto? Solo he ido a uno, tampoco es que me vaya a decir acá, no, Sí. marica, he ido, fui a uno, pero primero que, o sea, mínimo habían 80 personas en el lugar, que ya estaban ahí Sí. cuando nosotros llegamos. Sí. Faltaban y después de nosotros llegaron muchas más. Diría, el 98%, por 99 casi, eran pelados recién graduados de colegio, buscando universidad. En Sí. ese caso eran puras universidades de Estados Unidos. Pero ahí ya Ok. les surge otra pregunta. Los estudiantes colombianos, o cierto, o latinoamericanos, sí de verdad estarán preparados para que la vida universitaria sea en otro país. Uy, esa es una buena pregunta. Y siento yo que, o sea, si somos realistas, en en el promedio de los colegios en Colombia, creería yo que no. Pero si nos vamos al mínimo porcentaje de los pelados que tienen el privilegio de, como nosotros, gracias a Dios, de haber podido acceder a a una educación privada muy buena, muy buena, yo creería que en este caso sí. O sea, ¿Sí? los pelados que se prepararon en un colegio privado, bilingüe y, Sí, mejor dicho, con sin los embargo, certificados y toda esa sin vaina, embargo, Truji, hasta cierto ahí te punto. pregunto, ahí te pregunto, Sí, ¿seguro? O sea,
tenga en cuenta que yo no solamente me refiero a conocimiento académico, Sí. sino Ah, ok. autonomía, independencia, Ya por ¿cierto? ese lado, sí. Conocimiento financiero. Sí, no, ahí Usted, sí no. usted piensa, usted piensa de verdad que el joven latinoamericano, ¿cierto? Porque seamos honestos, el pensamiento latinoamericano es muy distinto al pensamiento europeo y al pensamiento estadounidense. Sí. Viéndolo de esa manera, usted de verdad diría, le diría al Trujillo del 2018 cuando se graduó, Estamos Dios. ¿usted está preparado o está consciente de que usted puede estudiar en el exterior? O sea, uy, es que primero echando números, ya nos grabamos hace más de 4 años. Claro. O sea, si yo me siento a hablar con el Andrés de hace 4 años, era clarísimo que no estaba preparado. ¿Por qué? Porque es que cuando uno se cría y se desarrolla y se educa en ese tipo de colegios, en el cual es prácticamente una burbuja, que usted sale a la sociedad, al mundo real, se da cuenta de que no sabe nada. Y yo hoy prácticamente no sé nada. O sea, ¿qué día hablaba con Salazar, que tú lo conoces? Sí. Me decía, nosotros no sabemos nada, realmente. Entonces, por ejemplo, si yo me quisiera, o sea, si yo hace 4 años me hubiera querido ir a vivir y a estudiar a, no sé, a Alemania, pues yo creo que hubiera sido un proceso muy difícil, Claro. porque a uno no lo preparan para eso, realmente. A uno lo preparan es para estudiar aquí en Colombia. A uno nunca le dicen, venga, papito, usted puede hacer estudios en el extranjero, pero Claro. cuando acabe su carrera universitaria, no cuando se gradúe del colegio. Claro. Es ¿Por que qué? Porque es que a uno lo enseñan a depender de los papás todo el tiempo. O sea, mm, hoy en día no dependemos de nuestros creo, papás. no creo que solamente sea que a uno lo enseñen a depender de los papás, Sí, sino más bien yo creo que el pensamiento, ¿cierto? La línea de pensamiento que tenemos es que solamente podemos independizarnos, ser independientes una vez seamos profesionales y podamos tener una base estable de, sí, de ganancias, pues de salario. Que lo sí, es cual, cierto. si uno se lo pone a ver, pues es cierto, ¿no? Porque de Mm, cierta manera, sí, ahorita está en auge, como hablábamos, todo el tema de YouTube, todo el tema de Twitch, y que da bastante plata, pero a un muy largo plazo. sí, En el caso de nosotros que estamos empezando de cero, ¿cierto? Volvemos más bien a empezar de cero. exacto. No tenemos ningún conocido, ningún contacto que sea exitoso en este mundo, por decirlo de cierta manera, porque obvio, hay ejemplos como, pues dudo que usted los conozca, pero hay ejemplos como Axoser, como Ibai, ¿cierto? Eh, y Yo Juan, que es uno de los más recientes, que de cierta manera, por estar rodeados de estos, o sea, de esta gente, pues Mm, han logrado impulsar su carrera mucho más rápido de lo que normalmente se haría. sí, Y segundo, retomando un poco el tema de la importancia de la universidad. Académicamente, la universidad a ti te da las bases para el conocimiento que tú vas a adquirir de la carrera. O sea,
hablando de manera totalmente realista, tú no puedes ser ingeniero sin haber pasado por la universidad. Porque tú como Sí, persona no te vas a poner de manera eh, autónoma a leer libros de los principios de la física, ¿cierto? No te vas a poner a leer libros de matemáticas, los libros de Baldor no te sí, los no, vas a leer, no vas a ver videos sobre cómo se hace tal vaina, ¿no? Esas son cosas que a uno las ve y uno las aprende es porque va a la universidad, ¿cierto? No, no porque claro. uno quiera.